Deuteronomio capítulo 18, verso 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Qué importante, amados hermanos, es examinar y probar cuando una persona dice una palabra en el nombre de Dios. Creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sido testigos y creemos de que Dios habla. Dios puede hablarle a una persona a través de un sueño, a través de una visión, a través de una voz audible. Pero es importante saber, mi amado hermano, que no toda palabra que dice venir de Dios viene de Dios, sino que toda palabra tiene que ser pasada por la palabra de Dios. Amén. Y igual así hay mucha gente que traen palabras que no vienen de parte de Jehová, no vienen de parte de Dios. Traen resultados, amados hermanos, como mentir más para poder excusar aquello que han traído. Traen incredibilidad a aquellos que lo escuchan y un mal testimonio a aquellos que escuchan aquellas palabras, mis amados hermanos, porque en ningún momento debemos nosotros hablar en el nombre de Dios sin que Jehová haya hablado. Hay algo diferente entre sentir algo de parte de Dios. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido ir a orar por una persona. Amén. Yo en muchos momentos he sentido de parte de Dios ir a orar por un hermano, pero en pocas ocasiones, una sola ocasión, una sola experiencia, he tenido la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, y no es lo mismo. Pero creemos, sí creemos de que Dios puede hablar a través de una persona. Amén. Este fue el caso de cómo fue fundada lo que es la secta, mi amado hermano, de los Testigos de Jehová. Esta secta es muy famosa alrededor del mundo. Vemos, mis amados hermanos, hasta en nuestros países han alcanzado poder llegar, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares. Igual a los mormones, son gente, Dios bendiga también a nuestro hermano que dio la clase de los mormones, amén. Son gente, amado hermano, que van regando estas doctrinas herejes, estas doctrinas malas alrededor del mundo, y la cual en esta noche nosotros vamos a descubrir a través de la luz de la palabra cuál es la verdad que está aquí escrita en la Biblia, amén. Gloria a Dios. Los objetivos de esta noche, amados hermanos, guarde esto en su corazón. Número uno es identificar la historia y el origen, el fundador de los Testigos de Jehová, que vamos a estar viendo en pocos momentos. Distinguir entre el cristianismo bíblico y doctrinas falsas, doctrinas erróneas, doctrinas que no están en la Biblia. Desarrollar una actitud de amor, paciencia y mansedumbre hacia quienes lo practican. El punto de todas estas clases es poder evangelizar a esta gente, que puedan conocer la verdad de Dios. No es para burlarnos de ellos, no es para verlos de menos. Son gente que necesita escuchar el mensaje de Jesús, amén. También, por último, aprender a compartir el evangelio con tales personas. Vamos a empezar hablando del fundador. El fundador se llama Charles Taze Russell, o en español sería Carlos, en inglés sería Charles. Nació en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos. Empezó siendo, amado hermano, un cristiano de una iglesia presbiteriana. Después de crecerse en una iglesia desde su juventud, mi amado hermano, empezó a congregarse en una iglesia como la nuestra, que practicamos el congregarnos frecuentemente juntos. Un hombre, un jovencito, amado hermano, que empezó en unas bancas como las que estamos aquí. Pero dentro de Charles Russell, a los 18 años, este muchacho empezó a tener un anhelo por conocer la palabra de Dios. Qué bueno es tener un anhelo por conocer la palabra de Dios, hermano. Creo que todo cristiano tiene que tener un anhelo por profundizarse en las Escrituras, tener una vida basada en las Escrituras, tener una iglesia basada en las Escrituras. Y a este muchacho le interesó conocer la palabra de Dios, algo que no se restringe a nadie.
Cuando alguien le diga a usted, hermano, no se profundice mucho en la palabra, no escuche eso, profundice eso, aprenda, sepa que es la verdad. No se deje llevar, amado hermano, por lo que se escucha, sino que podemos reflejar lo que se dice desde este lugar con la palabra de Dios. Amén. Este muchacho le empezó a gustar aprender de temas como la escatología, que son los estudios de los últimos tiempos, la venida de Cristo, el rapto, el milenio. Pero el problema de este muchacho, amado hermano, era de que él iba leyendo y sacando sus propias conclusiones de aquello que había leído. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es necesario que no solo la leamos una vez y saquemos una conclusión, sino que nosotros podamos ver el contexto bíblico. Por ejemplo, ¿en qué tiempo dijo esta persona estas palabras? Amén. ¿En qué contexto? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién estaba hablando con él? ¿Cuál era la intención de aquella palabra, mi amado hermano? Pero este hombre, Charles Ross, este joven de 18 años, empezó a indagar de sus propios medios, buscando, mi amado hermano, poner la palabra a su propia conveniencia. La palabra de Dios no es para nuestra conveniencia, sino que es, amado hermano, para poder confrontar nuestra vida, para poder mostrar en aquellas áreas que necesitamos mejorar, sea áreas de pecado, sea áreas de fortaleza, áreas de ánimo. Pero la palabra es muy completa. La palabra no necesita que le agreguemos ni que le quitemos, sino que la palabra completa tiene poder para poder, amado hermano, transformar la vida de un ser humano. Gloria a Dios. Este muchacho empezó a estudiar la venida de Jesús, el rapto, y cometió un gran error al principio, y era que él, sin ir a conocer más gente, preguntar. Es bueno que nosotros preguntemos, hermano. Muchas veces nosotros nos equivocamos por no preguntar. Sabía que el error, amado hermano, de todos muchas veces es no preguntar cuando estamos estudiando algo. Pregunta, hermano, no tenga temor. Este muchacho no preguntó a los ancianos de su iglesia. Este muchacho no fue a consultar, sacó conclusiones y empezó a enseñar. Empezó, mi amado hermano, a poder dar clases bíblicas en las cuales no estaban conforme a la palabra del Señor. En 1961 llegó a tal punto que publicaron una Biblia llamada la versión Nuevo Mundo, en la cual, amado hermano, tenía 300 a 1000 cambios y alteraciones bíblicas. La Biblia, mi amado hermano, de los Testigos de Jehová, es increíble el nivel de corrupción que tiene esa Biblia. Le han quitado palabras. Yo tuve un amigo, una amistad, mi amado hermano, en la escuela, en la cual me debatí en una ocasión en un lugar de lunch. Empezamos a hablar y me di cuenta que en el libro de Mateo capítulo 24, si no me equivoco, verso 35, amado hermano, hay un verso que le han quitado completamente. Usted va a ver la palabra de ellos, está completamente en blanco, porque quieren, amado hermano, de alguna manera acoplarlo a lo que ellos quieren escuchar, acoplarlo a lo que ellos anhelan escuchar en su corazón. Otra de las cosas que Charles nunca le gustó era la idea de que existiera un infierno, hermano. El infierno existe. Aunque a nosotros nos guste o no, hay un infierno, mi amado hermano. Pero así como el infierno es real, también es real la salvación que Cristo puede ofrecer al ser humano. Y de igual manera, Cristo también ofrece una salvación que puede transformar la vida del ser humano para que ese ser humano no vaya al infierno. Alguien que pueda leer, amado hermano, Apocalipsis capítulo 22. Vamos a empezar con el primer versículo de esta clase. Y voy a pedirle en esta noche a nuestro hermano Robinson que nos pueda leer Apocalipsis 22, capítulo 18, 10 y el verso 19. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, capítulo 18 y 19. Amén. La palabra de Dios dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, hermano, muchas gracias. Escuche los peligros que hay, mi amado hermano, al quitarle a la palabra de Dios, al añadirle a la palabra de Dios. Yo no sé de usted, pero yo quisiera ver mi nombre completo allá en el libro de la vida cuando lleguemos al cielo. Que digan Franklin y que no se le olviden santos, hermano, que yo esté mi nombre completo. Aleluya. O imagínense que le falta una letra. No, hermano, mejor vivir la palabra completa para que en aquel día podamos llegar completos también allá. Al cielo no se entra media, sino que se entra por completo. Amén. Hay problema, hay un daño, amado hermano, hay peligros. Al poder quitarle a la palabra de Dios, tiene su juicio, tiene su castigo. Charles Russell empezó a enseñar, amado hermano, doctrinas, descubrimientos, empezando como una de sus primeras ideas, siendo Jesús resucitó como espíritu. Era como un fantasma, decía aquel hombre, que no, amado hermano, resucitó en un cuerpo glorificado como la Biblia lo enseña, sino que él fue un fantasma, en el cual, amado hermano, Jesús no resucitó como un fantasma, sino que cuando se le presenta aún a Tomás, mi amado hermano, el incrédulo, le dice: ven, mete tu dedo aquí dentro de mi mano, toca a ver si no soy yo, porque nuestro Cristo resucitó por completo, mi amado hermano, y Él está vivo. Amén. La Biblia nos enseña que no fue un fantasma, sino que fue un cuerpo glorificado. Jesús iba también a regresar espiritualmente. Fue una de las ideas de Charles Russell, en la cual profetizó varias veces, aproximadamente 3-4 veces, diciendo: Jesús va a venir tal año, 1914, siendo el primer año en el cual él profetizó que iba a ser la venida de Cristo. Pero Jesús nos dijo en su palabra, mi amado hermano, que ni siquiera los ángeles del cielo conocen el día ni la hora, sino solamente el Padre que está en los cielos. Las enseñanzas de Russell también niegan, mi amado hermano, el infierno. La Biblia nos presenta una realidad, amado hermano, muy triste y muy verdadera, que el infierno sí es real, y entre tantas muchas herejías más. Amén. También voy a pedir a nuestro hermano Mateo que se vaya preparando con Gálatas capítulo 1 verso 9. Charles Russell iba cambiando, diciendo de que era mejor, mi amado hermano, acoplar la Biblia a la manera y las ideas de él, pero la palabra nos dice a nosotros que es necesario que mantengamos la palabra de Dios tal y como es, que mantengamos el evangelio completo, que mantengamos el evangelio verdadero. Gálatas capítulo 1 verso 9. Dice la palabra de Dios: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escucha lo que Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, hermano. Si en algún momento usted escucha que alguien viene aquí a pararse en ese altar y le empieza a decir: hermano, ¿saben qué? El evangelio no es para tanto. El evangelio, ¿sabe qué, hermano? El infierno no existe, todos vamos para el cielo. No permita, amado hermano, que esas palabras entren dentro de su mente y su corazón, porque el evangelio, mi amado hermano, nos presenta el plan de salvación completo, mi amado hermano, no a medias, sino para que nosotros podamos ser restaurados por completo. Amén. Es el evangelio verdadero de Cristo. Charles empezó a enseñar, publicó su primer periódico, mi hermano, en 1876, como The Watchtower, que era la asociación de este hombre, la Torre del Vigía. En 1889 empezó a formarse la organización internacional, la Sociedad de la Torre del Vigía, refiriéndose a la atalaya, como ellos tienen a un libro también. Empezó a darse a conocer aquella secta como el russellismo, Sociedad de la Atalaya. En 1931 ellos recibieron el nombre oficial los Testigos de Jehová. En todo este lapso, Charles Russell, mi amado hermano, publicó 6 tomas de libros, escrituras, en las cuales él había empezado ya a quitar versos de la Biblia, a poner, mi amado hermano,
un cambio en aquella doctrina que se había enseñado. Mientras tanto que él había empezado a hacer para él una reforma, él creía que él estaba trayendo a la mesa algo, mi amado hermano, que ningún otro hombre podía enseñarle al pueblo cristiano. Pero déjeme decirle algo, esta Biblia, hermano, no ocupa ningún cambio. Esta Biblia, mi amado hermano, no ocupa que nosotros prediquemos algo diferente, sino que a cambio regresemos a los fundamentos. Muchas veces a través del tiempo, como decía mi amado hermano el jueves, olvidamos doctrinas bíblicas tan importantes. Es necesario que en vez de extraviarnos, en vez de irnos por otro lado, que volvamos a las escrituras. No hay nada más que descubrir. Esta es la palabra, esta es la profecía más segura que el ser humano puede tener. No hay más profecía, mi amado hermano, más importante que esta. Esta es la verdadera palabra de Dios. Muchas veces aún nosotros, amados hermanos, en nuestros ambientes nos interesa mucho escuchar que alguien diga: así dice Jehová, así dice el Señor, así me lo reveló Dios. Y creemos, amado hermano, que es más interesante, nos interesa, nos da comezón más escuchar la profecía de alguien. Hermano, hay gente que profetiza y no tiene oración, hermano. Hay gente que profetiza y no tiene una búsqueda con Dios, mi amado hermano, porque solamente porque alguien habla en el nombre de Dios no garantiza que esa persona es íntegra, sino que aquel que vive esta palabra de Dios tiene garantizado el cielo, mi amado hermano. Tiene garantizado que ese hombre y esa mujer viven una vida íntegra delante de Dios. Charles Russell empezó, amado hermano, a crecer estas nuevas doctrinas, estas nuevas enseñanzas en el área de Filadelfia. Empezó a tener miembros, seguidores, y no hay nada más peligroso que alguien que esté desviado, mi amado hermano, la palabra, y que tenga seguidores. Jesús le advirtió a los fariseos que eran ciegos, guías de ciegos, hermano. Tenga cuidado con quién usted sigue. Tenga cuidado con quién usted escucha. No todo el que habla la palabra de Dios tiene una buena intención, sino que muchas veces hay gente que parecen bonitas sus palabras, pero se han corrompido, mi amado hermano. Amén. Charles Russell empezó esta organización, todo parecía bien para mucha gente, pero para mucha gente esto empezó a crear un tipo de sospecha. La gente se preguntaba: pero ¿cómo es de que antes no habían descubierto esto? ¿Por qué hasta ahorita vienen a sacar estas cosas? Pero Charles Russell, aparte de lo que él predicaba, lo que él enseñaba, había algo que hablaba más fuerte de lo que él podía enseñar, y era su propio testimonio. En la historia de él, mi amado hermano, se encuentra que en medio de este tiempo fue acusado él legalmente, fue llevado a corte, porque él había sido hallado algunas faltas, mis amados hermanos, en las cuales por primera, en 1912, Charles Russell empezó a vender semillas de trigo milagrosas. Escuche bien, hermano, hasta qué punto llega la herejía cuando hay un hombre sin freno. En este púlpito, mi amado hermano, todos tenemos nuestros oídos bien abiertos a escuchar todo aquel que habla palabra de Dios. Pero el día que a alguien se le mete una locura, se le va a poner freno, hermano. El día que alguien saque un zapato y le diga a la hermana, le voy a pegar porque este es el zapato ungido, se le va a poner freno. Amén. Aquí se va a hablar la palabra tal y como es. En 1912 sacó la primera locura, que era vender semillas de trigo milagrosas. Escuche bien, hermano. Ahí en Pensilvania es un lugar donde hay mucha agricultura. No sé si ustedes lo sabían. Hay muchos granjeros, cultivan hongos, cultivan trigo, cultivan tantas cosas. Es un lugar de mucho ganado, mucho cultivo, mucha agricultura. Y obviamente un hombre que venga a decir de parte de Dios que él está vendiendo semillas milagrosas, cualquier persona necesitada de crecer su negocio iría y diría: no, hombre, voy a comprar esta semilla, me va a crecer, son milagrosas. Él prometía, escuche bien, hermano, cómo son las cosas. Vendía a precios caros aquellas semillas y prometía que aquella semilla iba a crecer 15 veces más productiva que una semilla regular, hermano.
Esa es la primera falta que hallamos en el testimonio de este hombre. Aparte de las doctrinas bíblicas que vamos a estar viendo a través de las enseñanzas, no hay nada más fuerte que hable que el testimonio de una persona. Hay muchos que quizás aquí en este lugar nunca han agarrado este micrófono para predicar, pero déjenme decirle algo, su testimonio tiene una gran importancia, hermano. Su testimonio ahí en la silla habla más de lo que usted puede hablar aquí con un micrófono. Amén. Así que manténgase así, hermano. Empezaba a vender semillas que crecían 15 veces más rápido y más grande que el trigo normal. Alguien que me lea 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Vamos a pedirle a Daniel. Gloria a Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. La palabra de Dios no debe ser usada, hermano, para un mercado, ni para vender cosas. 2 de Pedro capítulo 2, verso 3. Dice: y por avaricia harán mercadería, y de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra. Y por avaricia harán mercadería, hermano. Tenga cuidado cuando alguien le venga a decir: hermano, le tengo algo. Hermano, yo le voy a decir algo. Este lugar no es hecho para poder vender cosas, hermano. Esta iglesia, uno de los reglamentos que nosotros tenemos acá, que hemos practicado por tanto tiempo, que aquí no es lugar para vender nada, ni para vender discos, ni para vender chaqueta, nada, hermano. Este lugar es para que se venga a orar y a escuchar palabra de Dios. La casa de Dios no es, amado hermano, para hacer mercadería. Bendito sea el nombre del Señor. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con mentiras. En estos tiempos, amado hermano, vemos que la gente está haciendo mercadería del evangelio, vendiendo aceites milagrosos. No sé si usted ha visto que a veces en las redes sociales publican: estamos vendiendo aceite que viene de allá por el río Jordán, aceite recontra ungido, rosa de Sarón, dice por ahí, de los olivos. Bíblicamente el usar aceite es una práctica que la palabra del Señor no dice que exige, sino que lo recomienda. Porque Dios con una palabra puede sanar a alguien, hermano. La fe no está en el aceite, no está en las manos, sino que está en el corazón de aquel que cree que Dios puede hacer un milagro. Amén. La fe está no en un aceite milagroso. Yo no sé de usted, hermano, pero mi fe está en Cristo. Y si a Cristo le place, hermano, sanarme de una enfermedad, yo sé que Él tiene poder para poder hacer ese milagro. Yo sé que Cristo tiene poder para levantar a un muerto, para levantarme, amado hermano, hasta un paralítico. No necesitamos aceites milagrosos, ni semillas, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que crezcan 15 veces más grande de lo normal. La sangre de Cristo es más que suficiente. Hace unas semanas, amado hermano, quizás hace meses ya, hace unos 2-3 meses, cuando vine de El Salvador, amado hermano, fui invitado a ir a predicar a Rhode Island, a una iglesia donde estuvimos 2 días. Estuvo nuestro hermano Wilber, nuestro hermano Kelvin me acompañó. Allá en El Salvador, Dios me ministró de una manera muy grande, en la cual una hermana se me acercó a contestar una petición en la cual tenía por mucho tiempo. Y le decía: Señor, yo quisiera ver tu mano en la sanidad del Señor. Yo quisiera ver los milagros, Señor. Yo sé que tú tienes poder, porque nosotros no creemos en nada más que la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. Y una de las promesas de Jesús es de que todo aquel que cree, todos sus seguidores, pondrán manos en los enfermos y sanarán. En el último día, amado hermano, de nuestra estadía allá en El Salvador, llegó una hermana, una anciana, orar por nuestra vida. Y me dijo el Señor: amado hermano, ahí yo pude comprobar de que sí era Dios, porque yo no había hablado con esa anciana. Aquella anciana me dice: así te dice el Señor, el don de sanidad que me estabas pidiendo, yo te lo doy. Y en ese momento se me cayó el corazón y dije: Señor, qué tremendo, cómo son las cosas. Yo tenía tiempo de estarte pidiendo por esto, Señor, y tú lo hiciste. Llegamos a Estados Unidos, amado hermano, fuimos allá a Rhode Island. El primer día, mi amado hermano, en el cual estuvimos allá,
Al final del culto se acerca una mujer, mi amado hermano, y me dice aquella señora, aquella hermana me dice: hermano, yo tengo días de no poder levantar mi brazo derecho. Los doctores me han dicho que no tengo solución, que no lo voy a poder levantar, tengo el brazo derecho malo. En aquel momento me acerco a aquella hermana y le digo: hermana, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Sí, amén, yo creo que lo puede hacer el Señor. Amén, hermana. Empiezo a orar por ella, le agarro la mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús empezó a orar, porque toda oración se tiene que hacer en el nombre de Jesús, hermano. El poder no está en sus manos, el poder no está en qué tanto usted pueda gritar. Hermano, hay gente que cuando ora por uno, hermano, nos deja un gran salivón aquí en el oído y piensan que en esa gritación está la unción. Ahí no está la unción. La unción está en aquel, mi amado hermano, que cree con toda fe en Jesucristo y en su sangre milagrosa. En aquel momento yo le pongo la mano en el brazo, no se lo levanto, sino que le agarro aquí el brazo en el nombre de Jesús. Me voy guiado por el Espíritu Santo a la parte de atrás, mi amado hermano, a orar por un hombre. En aquel momento yo no entendía por qué aquel hombre, Dios me había incomodado a poder orar por él. Regreso al frente después de administrar a aquel hombre y veo a aquella anciana con su brazo levantado, porque Cristo tiene poder para sanar, mi amado hermano. Después del culto aquella hermana me decía: hermano, yo tenía tiempo que no podía levantar mi brazo, pero yo sé que Cristo lo hizo. Yo sé que Cristo tiene poder. Y déjeme decirle, hermano, que Cristo tiene poder para hacer milagros, para hacer sanidades, en el nombre de Jesús. Después de hablar con ella, aquella hermana, yo le dije: hermana, ¿cómo está el brazo? Está bien, hermano, ya estoy sano, me decía aquella hermana. Se me acerca el otro hermano por el cual había orado y me dice: hermano, gracias por venir a orar por mí. Tenía yo una piedra en mi estómago que los doctores decían que necesitaba una cirugía, pero ya no siento dolor, ya no siento ningún dolor. Yo sé que Cristo lo ha hecho. Hermano, no necesitamos, bendito Dios, ningún aceite milagroso. Necesitamos el poder de Jesucristo. Necesitamos el poder sobrenatural en la sangre de Cristo. Hoy en día venden aceites milagrosos, listones proféticos. En las iglesias proféticas se mueven esas locuras, hermanos, que no tienen nada que ver con el evangelio. Que dicen: si usted le pone un listón rojo en la manecilla de su puerta, esa representa la sangre de Cristo, y lo guarda, hermano. La sangre de Cristo está en mi corazón y en el suyo, no en un listón, hermano. El listón rápido se puede romper, pero la sangre de Cristo, amado hermano, ninguna enfermedad puede contra ella. No crea, hermano, en los aceites milagrosos, listones proféticos, flores ungidas, hermano. Hay iglesias que comparten ese pensamiento. Agarran una rosa y dependiendo del color de la rosa, dependiendo del color de la flor, van y le dice: hermana, así te dice el Señor, esta flor te la doy, esta flor ungida. Hermano, no hay flores ungidas. Amén. Que nos quede claro, no hay flores ungidas, no hay listones ungidos, no hay aceite ungido. Aquel que busca de Dios verá el poder de Dios. Aquel que le pide a Dios podrá ver el poder que Dios tiene. Los milagros dependen de Cristo, hermano, no ninguna práctica. ¿Quieres milagros? Busca a Cristo. En aquel momento que él empezó a vender aquellas semillas milagrosas, el gobierno y departamento de la agricultura negó lo que Russell había prometido, acusándolo de ser un fraude. El departamento de la agricultura le dijo: bueno, Russell, tráenos las semillas, vamos a probarlas. Para sorpresa de todos, cuando fueron a probar y a sembrar las semillas, no crecían, hermano, 15 veces más rápido. No crecía. Y aquel hombre, en aquel tiempo, hermano, en esos años, una libra de semillas de trigo valía $1. Él la vendía por $60. Y toda la gente que le compró, a él le fue muy bien, hermano, pero se dieron cuenta que en realidad no eran semillas milagrosas. Él empezó a promover publicidad engañosa y, como la palabra nos decía, él usó el nombre de Dios para beneficios económicos. No podemos usar el nombre de Dios, hermano, para nuestros propios beneficios. No se puede. Se puede. También no pidió perdón públicamente cuando fue encontrado en aquel engaño. Esto fue al principio, hermano, de su juventud. No pidió perdón, no se disculpó. La segunda demanda
que se le hizo a Russell no fue por el Departamento de la Agricultura, no fue por el gobierno, no fue por nada más y nada menos que su propia esposa, María Frances Russell, 1903. Que alguien me pueda leer 1 Timoteo capítulo 3 verso 2. Le voy a pedir al hermano José Chávez que me pueda leer 1 Timoteo capítulo 3 verso 2. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén, gloria a Dios. En 1903, la esposa de Charles Russell acusó a este hombre por abusarla a ella mentalmente. La trataba de una manera muy mala a su mujer. Fue acusado de crueldad mental, abuso emocional y control psicológico. Declaraciones públicas impropias sobre cosas íntimas dentro del matrimonio de ellos dos. Qué importante es, amado hermano, que todo aquel hombre que tiene en su corazón liderar, que todo aquel que tiene en su corazón poder ser parte, hermano, de un liderazgo, pueda cumplir con los requisitos que la palabra de Dios nos pone. Amén. No tener, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, reproches, no tener cosas en las cuales la gente, mi amado hermano, nos pueda ver de una manera mal, sino que dar un buen testimonio. Si la misma esposa, mi amado hermano, lo estaba acusando de abusar de ella, entonces, ¿cómo podría este hombre decirnos que Dios le había mostrado en su corazón a él que había una nueva doctrina, que había una palabra de Dios? Lo primero que nosotros debemos escudriñar a la hora de escuchar a un predicador es su testimonio, es su familia, es su matrimonio, son sus hijos, hermano. Si no hay ejemplo, si no hay testimonio en el hogar, no sirve de mucho escuchar a un hombre así, mi amado hermano. Sino que aquel que predica, aquel que dice conocer la palabra de Dios, tiene que mostrar testimonio en su hogar. Tiene que tener cautela en la manera de hablar con su cónyuge, sobre su cónyuge, y cuidar del matrimonio. Predicadores, tengamos cuidado de la manera que nosotros hablamos aquí, porque lo que nosotros hablamos da mucho a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro testimonio. Habían demandas contra Charles Russell. La palabra del Señor aquí nos dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Amados hermanos, irreprensible no significa ser perfecto. Irreprensible no significa ser intachable. Cada uno de nosotros hay tacha en nuestra vida que podemos ver visiblemente. Nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera, hermano, hasta de conducir, todo. Somos en alguna área, podemos ser tachados, hermano. Hay errores. Pero ser irreprensible no significa ser perfecto, sino que significa sin una reputación pecaminosa que manche o cause descrédito al evangelio. Perfecto sería, hermano, nunca fallar. Perfecto sería sin necesidad de que lo corrijan. Perfecto sería no tener un historial pecaminoso sin arrepentimiento. Pero irreprensible significa que puede fallar, pero se arrepiente, vive en luz y da un buen testimonio del evangelio transformador. El hombre de Dios, amado hermano, si es hallado en una tacha, es necesario que también muestre que vive en luz, que vive transformado por el evangelio de Dios, mi amado hermano. Si en algún momento hay alguien que se acerca a decirte, hermano, esto no está bien en tu vida, recíbelo, da testimonio que ha amanecido la luz de Cristo en tu vida, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios exige, hermano, integridad. Dios no exige perfección. Dios exige que aquella persona sea limpia, sea verdadera, sea íntegra en su caminar. En aquel momento que Russell fue acusado de tales cosas, de abusar de su esposa,
controlarla con sus palabras. Tengamos cuidado, hermanos, de qué manera nosotros controlamos a la gente con nuestras palabras. Hay palabras muchas veces entre matrimonios que no son correctas porque son para controlar psicológicamente a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, nuestra esposa. Palabras como: si no haces esto, voy a hacer aquello. Usamos a veces palabras para poder atar, hermano. Hay gente que es débil de su mente y empiezan a usar palabras para querer dominar, manipular a otras personas, a hacer cosas indebidas. Mi amado hermano, es necesario que tengamos cuidado la manera que nosotros tratamos a nuestras esposas. Hermanas, es necesario que tengamos cuidado la manera que tratamos a nuestros esposos. En aquel momento, Russell y su mujer, su esposa, María, se separaron. Legalmente se divorciaron. Reconoció él su conducta en ese momento. No pidió perdón, solo aceptó de que había cometido tales errores y fue restringido legalmente de su esposa. Tercera acusación, hermano. Esta es la introducción a esta enseñanza. Falsa afirmación de conocimiento académico. En aquel momento que Charles empieza su tiempo de conocimiento, su supuesto, podemos decir, ministerio hereje, mi amado hermano, empezó a decir que él conocía mucho de la palabra de Dios. Decía que él conocía el griego, que él conocía el hebreo, había tenido estudio académico en el cual lo llevaron a corte. Le dijeron: Russell, si sabes hablar griego, si sabes hablar hebreo, si conoces tanto las escrituras originales, los manuscritos originales, ven, léenos esta porción de esta página. Cuando a aquel hombre le dicen: léenos el abecedario, él no decía nada, no entendía lo que le habían puesto en aquel papel. Había mentido de aquel conocimiento académico, se había creído un maestro de sí mismo cuando él no sabía nada. Santiago capítulo 3 verso 1, nuestro hermano Juan Chambá. Nosotros no debemos creernos, amado hermano, maestros de nuestro propio entendimiento, sino que debemos ser humildes y aceptar cuando necesitamos aprender algo. Santiago capítulo 3 verso 1. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3 verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén, gloria a Dios. Cuando este hombre fue confrontado de su falta de conocimiento académico, hermano, cuando nosotros queramos hablar de algo, tengamos seguridad de lo que nosotros hablamos. No sea que después nos arrepintamos de lo que hablamos. Muchas veces hay gente que habla por emoción. Muchas veces hay gente que habla porque anda algo en su corazón, porque anda algo, amado hermano, que confronta su vida, que confronta su corazón. Pero en ningún momento debemos nosotros creernos maestros, mi amado hermano, sin conocer plenamente la palabra de Dios. Aparte de conocer la palabra de Dios, es necesario que todo aquel que la predique conozca también a Dios, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una condenación, hermano, bíblicamente, para todo aquel que lleva a alguien más a un sendero, a un camino que no es bíblico, que no es la palabra de Dios. Y qué triste será aquel día cuando haya gente, hermano, como estos hombres que serán juzgados delante del trono de Dios, mi amado hermano, y le van a decir: ¿sabes qué? No puedes entrar al paraíso. Engañaste a muchos. Por eso es necesario que no solamente nos cuidemos de quien escuchamos, sino que cuidemos lo que enseñamos. Cuidémonos de lo que hablamos. Cuidémonos de cómo expresamos la palabra de Dios, hermano. Hay palabras que no son correctas a la hora de predicar. Palabras que muchas veces, hermano, no son bíblicas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros decimos: ese hermano merece una patada, ese hermano merece un coscorrón bien puesto. Hermano, nosotros no hemos sido llamados a darle patadas ni coscorrones a nadie. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Hay cosas que no podemos, amado hermano, simplemente no nos hemos sido llamados a poder decir esas cosas, sino que humildemente debemos presentar el poder de la palabra. Si hay exhortación, hay que presentarlo con humildad, con gracia, con misericordia, porque ahí está el poder de Dios cuando se predica la palabra de verdad. No necesita coscorrones nadie para recibir una exhortación, hermano. Amén. Yo no le quiero dar coscorrón a nadie, hermano. Yo no sé de usted, yo no quisiera. Yo no quisiera que alguno de ustedes saliera con un chindondo, hermano. En aquel momento la corte pidió que leyera aquel artículo. Él no pudo identificar ni siquiera las letras básicas, no conocía la palabra, no conocía, hermano, académicamente nada. Y él confesó de que él no había sido formado académicamente. Nosotros aquí en la iglesia creemos, amado hermano, que Dios puede usar a alguien que no ha ido a ningún estudio. Amén. Mi persona, yo nunca he ido a estudiar, hermano, a ningún lugar. No sé si alguien más aquí, todos los predicadores, yo creo que no hemos ido, mi amado hermano, a un estudio bíblico académico, y no es malo, es muy bueno aprender de las escrituras, siempre y cuando, mi amado hermano, la gloria sea siempre para Dios. Pero creemos que Dios aún puede hablar a través de alguien que no tenga estudio, alguien que con humilde corazón quiera predicar la palabra de Dios. Amén. Charles Russell fue acusado por inmoralidad y con adulterio con algunas de sus seguidoras. Escucha hasta qué punto, hermano, el testimonio de este hombre. Empezando este movimiento ya había sido acusado. Tengamos cuidado, hermano, con nuestro testimonio. También fue acusado por mentir y vender remedios para enfermedades como el cáncer y otras enfermedades que médicamente son incurables. Tengamos cuidado, hermano, con la gente que le dice: prueba esta receta y te va a sanar del cáncer, hermano. Un ojo de sapo, un pelo de gallina y saliva de caracol y ahí vas a ser sano. No, hermano, no. Eso Dios no lo receta. ¿Sabe lo que Dios receta? La sangre de Cristo, hermano. Eso sí lo receta Dios. En estos tiempos, hermano, se ve todo tipo de remedios. Remedios que uno se pregunta: ¿y cómo ha de funcionar? Tengamos cuidado, hermano, hasta con los remedios caseros. A veces, hermano, podemos estar metiendo hasta brujería dentro de nuestra casa. Tengamos cuidado. Ahora, para poder finalizar esta primera clase, hermano, esta introducción, una de las preguntas que le podemos hacer a un testigo de Jehová es, escuche bien, si Jehová usó a Russell como su canal, como su mensajero, ¿por qué permitió que engañara públicamente, que perdiera juicios contra él y fuera expuesto por tribunales seculares? Dios no necesita mentiras para defender su verdad, hermano. El evangelio no necesita mentiras para poder predicarlo en forma completa. El evangelio es luz, y donde hay oscuridad alumbra, hermano, y expone aquellas áreas que necesitan ser alumbradas. Amén. Este es el resumen de esta clase, mi amado hermano, en la cual hemos aprendido un poco del fundador, el que empezó este movimiento, algunas de sus acusaciones. En la próxima clase empezaremos a aprender de las profecías que él dijo que se iban a cumplir y fueron fallidas, doctrinas, herejes de los testigos de Jehová y mucho más. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano, en esta preciosa noche. Le damos gracias.